Tenemos un Dios de milagros. Que nunca se nos olvide que nuestro Dios es todopoderoso y Él sigue haciendo milagros hoy. Hay muchas personas que creen que la época de los milagros ya cesó y dicen, bueno, solo era mientras vivían los primeros apóstoles para confirmar que el mensaje de Cristo que ellos predicaban era verdadero. Una vez mueren, dicen ellos, los primeros apóstoles en el siglo I, el tiempo de los milagros ya pasó y dicen, bueno, Dios, si Él quisiera, puede hacer milagros, pero la verdad es que no es así. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos anima a que sigamos creyendo que Dios es todopoderoso y que Él hace milagros a sus hijos. En Segunda de Reyes 4 vemos tantos ejemplos de milagros que Dios hace en beneficio de su pueblo amado, en beneficio de sus hijos. Y es que mire, algunas personas dicen, no, pero esos eran los tiempos de Elías y de Eliseo. En ese tiempo sí hubo milagros y también en los tiempos de Jesús. Pero mire, la palabra de Dios hoy en el Nuevo Testamento nos da el ejemplo de Elías y dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, y oró para que no hubiera lluvia y el Señor le respondió, como diciendo que nosotros podemos orar igual a Elías, igual a Eliseo, y que Dios también nos va a hacer milagros a nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y comienza a hablar del poder sobrenatural de Cristo sobre los creyentes. Van a echar fuera demonios, van a hacer muchos milagros, van a hablar en otras lenguas, van a poner su mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Veamos solo algunos ejemplos, capítulo 4 de Segunda de Reyes, de los milagros que el Señor puede hacer. El primero que sobresale es esta viuda, era esposa de un siervo de Dios. Este siervo murió, la viuda queda bien endeudada. En ese tiempo se acostumbraba que podían pagar las deudas entregando a sus hijos como esclavos y le iban a quitar a sus 2 hijos. Pero mire, el Señor hace un milagro de provisión sobrenatural. Comienza el aceite a multiplicarse. Esta viuda empieza a llenar vasijas, ella y sus hijos, y no cesó el aceite hasta que uno de sus hijos dijo, ya no hay más vasijas, y ahí cesó. Pero le alcanzó para pagar todas sus deudas y para vivir de lo que sobre. Cuando usted sirve al Señor, puede ser que pasemos pruebas difíciles. Esta viuda y su esposo habían servido al Señor toda su vida y pasaron esta prueba de esta deuda. Pero el Señor no abandona. El Señor no desampara a sus hijos. Lo voy a decir de nuevo porque siento que hay alguien viendo este mensaje que necesita recordar eso. Dios se ha fijado la entrega con la que le ha servido. Él no abandona a sus hijos. Esa prueba que estás pasando, Dios se va a glorificar con su poder sobrenatural. Crea en un Dios de milagros, en un Dios que sana, en un Dios que cancela deudas, en un Dios que también concede los anhelos de nuestro corazón. Aquí vemos el ejemplo de la tsunamita, ahí lo puede leer usted en casa. Todo esto está en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. La tsunamita, una mujer que con dedicación servía al Señor y tenía mucha provisión material, pero le faltaba hijo. No había podido tener hijo, sino que al parecer era estéril. Pero mire, a través del profeta Eliseo, el Señor le concede un hijo y esta tsunamita está feliz con su hijo, pero luego se nos narra cómo el hijo le dio insolación o una deshidratación severa y murió. Y aquí podemos ver un ejemplo del milagro más grande. Usted sabe cuál es el milagro más grande que el Señor hace en nuestra vida. Es la salvación. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Así dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos abrazó cuando estábamos muertos. Él sopló vida en nosotros. Y esto lo podemos ver ahí en el versículo 33. Lea conmigo, dice, entrando él, está hablando de Eliseo, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y ahí continúa narrando cómo Eliseo siguió orando, se volvió a tender sobre el niño, prácticamente lo abrazó estando el niño muerto, y Dios hizo un milagro y entró vida en el cuerpo del niño. Dice que estornudó 7 veces y luego volvió en sí y se lo dio a su madre. Mire, cuando el Señor hace un milagro, lo hace completo. No solo le dio a este hijo, sino que se lo sanó. Prácticamente se lo resucitó. Dele gracias a Dios por el milagro más grande que es el de la salvación. Y si usted anhela que el Señor salve a un hijo, restaure su matrimonio,
salve a un ser querido, un compañero de trabajo. Crea en un Dios de milagros. No deje de hablarles el evangelio, las buenas noticias de Jesús. Mire, aquí el poderoso no es Eliseo, el poderoso es el Dios de Eliseo. Usted y yo tenemos un Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo, que sigue haciendo milagros. Él sigue resucitando a esos muertos espirituales. El Señor sigue haciendo milagros. Él es un Dios de imposibles. Y así como hace milagros de salvación, también hace milagros de provisión. Mire, el Señor se encarga de darle de comer a sus hijos. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué tienen en común todos estos? Los profetas, la tsunamita, la viuda, todos eran servidores del Señor. Termino con este mensaje. El Señor quiere que le sirvas y Él se va a encargar de todas tus necesidades. Sirviendo al Señor es la mejor forma de ver el poder sobrenatural de Dios, respaldándote en tu ministerio, también supliendo tus necesidades. Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es tu libertador, Él es tu proveedor, tu protector. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias.